Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes. Amén. Le doy gracias nuevamente a Dios y a ustedes que me dan la oportunidad de predicar nuevamente la palabra de Dios, esperando que lo que estudiemos en esta tarde sea de edificación para cada uno de nosotros. En esta tarde el tema le titulé así: las consecuencias del pecado, y dice 1 Corintios capítulo 10 y su versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí está hablando el apóstol Pablo acerca del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchas historias de hombres que hicieron cosas buenas delante de Dios y también hicieron cosas malas delante de Dios, y quedaron escritas para nuestro ejemplo, para que nosotros las escudriñemos, las estudiemos y podamos aprender un poco acerca de estas historias. Dios tuvo mucha misericordia al inspirar a los escritores que escribieron estos libros, a los hombres humanos que escribieron la Biblia, y así pudiéramos nosotros saber las maravillas que hizo Dios en aquel entonces, y pudiéramos conocer también nosotros las consecuencias que puede traer nuestros actos y también el pecado si nosotros cometemos eso. Cuando leemos las historias del Antiguo Testamento debemos poner mucha atención, porque encontramos muchas enseñanzas a través de estos hombres, de estos grandes hombres. Como había dicho, encontramos enseñanzas de hombres buenos que hicieron las cosas rectas delante de Dios, pero también aprendemos cosas de hombres que hicieron lo malo delante de Dios. Hay dos tipos de hay dos formas de aprender. Una es por experiencia propia y otra es por experiencia de otros, viendo a otros hacer las cosas, y nosotros podemos evitar cometer algunos errores que se cometen al aprender de esta manera. Esta tarde quiero hablar de, como ya había dicho, las consecuencias que trae el pecado. En el Antiguo Testamento encontramos la historia en el libro de 2 de Samuel capítulo 15, la historia de Absalón, el hijo del rey David. Y quiero que me acompañen a 2 de Samuel capítulo 15 y su versículo 1 al 16. Le voy a pedir al hermano Leo si le puede dar lectura, por favor. Sí, versículos 1 al 16. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón los 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada.
Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje al mar el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Gracias. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que Absalón hace un intento de quitarle el reino a su padre, el rey David. Pero antes de esto, Absalón acababa de de llegar a la tierra de Jerusalén, porque él había sido desterrado. Él, si leemos los capítulos 12, 13, 14, encontramos la historia de que Absalón mató a su hermano por un hecho que su hermano había hecho, y por esto huyó de su casa y fue desterrado. Pero cuando regresa vemos que le quiere quitar el reino a David, y David vemos que en vez de enfrentar a Absalón, él huye de su tierra y con su gente. Pero ¿por qué huye David de Absalón? Si Absalón estaba cometiendo mal, ¿verdad? Absalón estaba cometiendo un pecado, pero no es del pecado de Absalón el que quiero hablar en esta tarde. En 2 de Samuel capítulo 12, en su versículo 1 al 12, encontramos el pecado de David. Dice así, en los versículos 1 al 12 del capítulo 12, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Vemos, ¿verdad?, aquí que el rey David había cometido un pecado, y el pecado, como dije en el tema, siempre va a traer consecuencias, ya sea tarde o sea al instante. El castigo de David dice en los versículos 10 al 11: por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer.
Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El pecado, como ya dije, siempre traerá consecuencias, y es por eso que no debemos cometer pecado, no debemos de pecar. El rey David había cometido un pecado y ahora él iba a tener que pagar las consecuencias de su pecado. Nosotros tenemos estas historias para que podamos aprender un poco de esto y podamos nosotros evitar cometer los mismos errores que cometieron estos hombres, aunque no sea de la misma manera, pero podemos evitar pecar de diferentes maneras. El rey David ya había cometido un pecado y a causa de este pecado fue castigado él, pero no solo fue castigado él, sino que también el castigo iba a ser para sus hijos. Absalón estaba a punto de cometer un hecho catastrófico e imperdonable, y debemos poner mucha atención. Los que tienen hijos deben también poner atención, porque en ocasiones, así como el rey David pecó y el castigo también lo recibieron sus hijos, en ocasiones el pecado que uno comete viene a afectar a otras personas. Si cometemos pecado va a haber una consecuencia siempre, y debemos tener cuidado, porque en ocasiones, como la de esta historia que estamos leyendo, los hijos pueden pagar las consecuencias también del pecado. El rey David había cometido un pecado, y ahora su hijo iba a hacer que su padre pagara las consecuencias de su pecado. Y no solo eso, su hijo también iba a cometer un pecado fatal. Si seguimos leyendo en 2 de Samuel capítulo 17 y su versículo 1 al 4, si alguien le puede dar lectura, por favor. 2 de Samuel capítulo 17, versículos 1 al 4. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Gracias. Absalón no solo procuraba quedarse con el reino de su padre, sino también procuraba matar a su padre. Absalón, a pesar de que ya había sido perdonado por haber asesinado a su hermano Amnón, procuró quitarle el reino a su padre y procuró matarlo. Porque el rey David no evitó que su hijo cometiera esta maldad. David tenía hombres de guerra que lo acompañaban, hombres que eran valientes, hombres que estaban preparados para cualquier tipo de guerra, pero David conocía el error que él había cometido. Dice 2 de Samuel capítulo 17 versículo 6 al 8, dice: cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha hecho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usaí: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. El rey David estaba acompañado de hombres valientes, hombres que podían enfrentar a Absalón y podían evitar que Absalón cumpliera con el propósito que tenía. Pero parte de cometer el pecado es reconocer el pecado, pedir perdón a Dios y aceptar el castigo. El rey David no evitó que su hijo cometiera esto, porque él sabía que era la consecuencia que su pecado había tenido. Muchas veces el cristiano comete pecados y
y vienen consecuencias y uno se pregunta por qué me está pasando esto, por qué estoy sufriendo esto, pero debemos reconocer si hemos pecado y debemos pedir perdón a Dios y aceptar si somos castigados. El pecado de Absalón trajo como consecuencia su muerte. Si leemos en el capítulo 18, en los versículos 1 al 14, hermano Dari, si le puede dar lectura, por favor. Sí. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastes mi tiempo contigo, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Gracias. Vemos, ¿verdad?, que la consecuencia de los actos de Absalón trajo su propia muerte. Absalón quería quitarle el reino a su padre, a pesar de que había sido perdonado de los hechos que había cometido anteriormente, y ahora quería quitarle el reino a su padre y quería matarlo. Pero como había dicho, el pecado siempre va a traer consecuencias, y Absalón murió por consecuencias de sus actos. Se cumplió el castigo de David por su pecado. Sí se cumplió, hermanos. ¿Cuál era el castigo de David? Dice nuevamente los versículos 10, 11 y 12 del capítulo 12, dice: por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol,
porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Alrededor de lo que pasó, alrededor de 6 años, me parece, algo así leí. Si leemos en nuestra casa los capítulos 12, 13, 14 y 15, encontramos los hechos que le sucedieron a David. Se cumplió el castigo de David, sí se cumplió, dice en 2 de Samuel, capítulo 13, en su versículo 28 al 29, si alguien le puede dar lectura, por favor. 2 de Samuel, capítulo 13, en los versículos 28 al 29. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herida a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Gracias. Se cumplió el castigo del rey David y le dijeron: por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Primero, alrededor de 2 años, murió su hijo Amnón en mano de Absalón. Segundo, sus mujeres fueron dadas a sus prójimos, y leemos en el capítulo 16, en los versículos 20 al 22, dice: entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Se cumplió el castigo que le fue puesto al rey David, se cumplió. Nuevamente su hijo Absalón murió. En el capítulo 18, en el versículo 14 dice: y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Las consecuencias del pecado, tarde o temprano, las vamos a sufrir. Dios puso estas historias como ejemplo para que no cometamos los mismos errores que cometieron estos hombres, para que nosotros evitemos cometer pecado, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos ser salvos, para poder llegar delante de Dios a su presencia. ¿Cuál va a ser nuestro castigo si nosotros pecamos? Si me acompañan a leer en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado va a tener un pago, así como también la obediencia va a tener un pago. Si nosotros pecamos, nuestro pago será la muerte. Por eso es necesario que si pecamos nos arrepintamos de corazón, y debemos cumplir los mandamientos de Dios para poder tener la misericordia de Dios y poder ser salvos. Nosotros, hermanos, sabemos que estamos en una lucha espiritual todos los días, y me acompañan a leer en Efesios capítulo 6, en su versículo 12, si alguien le puede dar lectura, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias. Sabemos nosotros que tenemos una lucha, pero no es una lucha que podamos ver nosotros carnalmente, sino que es una lucha espiritual. Por eso Dios nos mandó en Primera de Pedro capítulo 5 y su versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es nuestra responsabilidad estar velando,
si queremos ser salvos, estar atentos a la batalla espiritual que nosotros tenemos todos los días. Lo único que evitará que entremos en el reino de Dios es el pecado. Dios nos dio mandamientos para que nosotros vivamos una vida justa delante de Dios. Si nosotros no los guardamos, estamos pecando delante de Dios y no vamos a poder ser salvos. Si dice en Hebreos capítulo 10 y sus versículos 26 al 27, hermano Oscar, si le puede dar lectura por favor, Hebreos capítulo 10 y sus versículos 26 al 27. ¿10, 26? Sí, y 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Gracias. Nosotros hemos sido salvados cuando nos bautizamos, nuestros pecados fueron perdonados, pero si pecamos voluntariamente, sabiendo que conocemos la verdad, no queda otro sacrificio para que nosotros podamos ser perdonados. Nosotros ya fuimos salvados, pero si cometemos pecado voluntariamente, vamos a ser castigados. ¿Y cómo vamos a poder nosotros mantenernos sin pecar? Para no pecar debemos estar ocupados en las cosas espirituales. Muchas veces cuando uno está pensando mucho en una cosa, la hace porque está pensando mucho en esas cosas. Nosotros tenemos una guerra espiritual, por lo tanto vamos a ser atacados espiritualmente. Si nosotros estamos ocupados en las cosas de la carne, vamos a caer con una facilidad. Pero si estamos ocupados en el espíritu, vamos a poder resistir a las acechanzas del diablo. Si me acompañan a él en el libro de Romanos capítulo 8 y su versículos 5 y 6, hermano Freddy, si le puede dar lectura por favor. Romanos 8 versículos 5 y 6. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al espíritu en las cosas del espíritu, porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. Gracias. Si nosotros estamos ocupados en cosas de la carne, vamos a hacer cosas de la carne, pero si estamos ocupados en cosas del espíritu, nuestra mente va a pensar en las cosas espirituales. Debemos estar ocupados en las cosas espirituales para que no caigamos en pecado y no seamos condenados. El pecado siempre va a traer consecuencias. La invitación de esta tarde, hermanos, es que evitemos cometer pecados, nos aferremos más a las cosas de Dios. Si leemos las historias del Antiguo Testamento, nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual, porque como están escritas para nuestro ejemplo, nos va a ayudar a evitar cometer muchos errores, de los cuales hombres valerosos, hombres que fueron grandes ejemplos, a pesar de que tenían un gran espíritu y que hacían las cosas de Dios, cometieron pecado, y muchas veces cayeron varios hombres a pesar de que sabían las cosas de Dios. Si nosotros, así como la paga del pecado es la muerte, también la paga de la obediencia va a tener un pago. Si me acompañan a leer por último versículo en Apocalipsis capítulo 2 y su versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La meta que tenemos nosotros es ser fiel hasta la muerte, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros logramos eso, vamos a poder llegar delante de Dios, pero para eso tenemos que librar la batalla que tenemos espiritualmente. Debemos ser dignos de poder
recibir esa corona de vida que Dios nos ha prometido. La invitación es que nos esforcemos, hermanos, y evitemos cometer pecados y nos aferremos más a las cosas de Dios para poder llegar limpios delante de la presencia de Dios. Agradezco su atención prestada, que el Señor los bendiga. Amén.